Amén. Qué bueno, chicos. Para repasar un poco la clase pasada, vimos como que todos los ejemplos casi que posibles sobre la maldad de las personas y cómo las masacres más, digamos, más populares, y vimos que no solo eran o sea, no eran de solo un país, sino casi prácticamente todo el mundo. Y el punto que queríamos dar en ese momento es que literalmente nadie se escapa de ser una persona mala. O sea, y hoy, bueno, y antes, y como dije la vez pasada, que si se preguntan por qué estamos viendo esto, recuerden que la pregunta más importante es que la gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es que al final, eh, en la semana pasada vimos que se nos aclaró que si le pasan cosas malas, o sea, estas cosas malas no son realmente, no le pasan a la gente buena, sino a la gente mala, porque al final todos nosotros somos malos, ¿verdad? Entonces, si te pasa algo malo, es que no es no es como ese típico, ¿cómo se llama esa filosofía budista que es como karma o cosas así, digamos? Entonces, el punto es que nosotros somos malos y no hay forma de que alguien pueda decir que hay alguien bueno. Y hoy en esta semana, bueno, saben que ahora sí, en esta semana o este mes, que doy una clase cada mes, vamos a ver qué es lo que los estudios revelan sobre nosotros. Y un intento por comprender cómo fue posible que tanta gente participara en la tortura y ejecución de tantas personas en el Holocausto. Entre el año 60 y el 63, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un famoso estudio en la Universidad de Yale, un estudio que ahora se conoce como el experimento de Eichmann, o no sé cómo se dice en alemán, pero se llama así por el administrador de Auschwitz, que se llama Adolf Eichmann. En respuesta a un anuncio en un periódico, dos personas a la vez acudían a un laboratorio de psicología para participar en lo que parecía ser un estudio de aprendizaje tradicional. Después de lanzar la moneda, uno de ellos fue designado maestro y el otro alumno. Para impresionar al maestro, que sería aquí en la imagen, aquí la L, como ven aquí, este sería el maestro y el alumno sería la S, y el experimentador sería la V. Para impresionar al maestro, con la importancia de sus acciones, antes de que comenzara el experimento, él o ella recibió una descarga muy real de 45 voltios de un generador de descargas. O sea que esta descarga que tiene la S, la L, o este que es el que va a hacer la descarga, recibe una pequeña descarga para ver que de verdad funciona, ¿verdad? Así era el experimento. Entonces, durante el experimento en sí, el alumno, la S, fue atado a una silla con electrodos en las muñecas y a continuación se le pidió al alumno que aprendiera una lista de pares de palabras. O sea, él tenía que, si una palabra era casa, él tenía que aprender que su par sería, digamos, familia. Entonces, casa, familia. Y entonces cuando le ponían una palabra casa, él tenía que decir familia. Y si decía otra palabra, él tenía que decir la otra que era el par. Dice que cada vez que el alumno cometía un error, o sea, no decía el par correcto, el experimentador ordenaba al maestro que le diera una descarga. El maestro se sentó frente a un impresionante generador de descargas con 30 interruptores etiquetados de 15 voltios a 400 voltios y de descarga leve a peligro, descarga severa. Y debajo de la etiqueta de 450 voltios solo decía XXX. A medida que continuaba el experimento, el experimentador le dijo al maestro que aumentara la dosis de choque. Mientras lo hacía, las protestas del alumno aumentaron y cito, gritos histéricos, agonizantes y suplicantes para que los dejaran salir. En realidad, sin embargo, el alumno, este que es la S, era un actor pagado, que no recibió ninguna conmoción. El experimento en realidad se relacionaba al maestro, quien administraba las descargas. El objeto del experimento era ver cuántas personas administrarían niveles peligrosos de descarga si se les indicaba que lo hicieran por una figura de autoridad.
El resultado fue que el 65% administró todas las descargas según las instrucciones, incluida la descarga posiblemente letal. Milgram no encontró diferencias entre hombres y mujeres. El estudio de Milgram conmocionó a la comunidad de psicología de todo el mundo. Otros investigadores replicaron el experimento y encontraron porcentajes aún más altos de personas dispuestas a influir el nivel más alto del dolor. En 1970, David Mantel repitió el estudio en Múnich, Alemania Occidental, y encontró que incluso después de 25 años de relativa calma, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 85% de los maestros estaban dispuestos a administrar la máxima descarga. Mantel concluyó: todas las variaciones experimentales comparten varias características inquietantes que hacen que los resultados obtenidos sean aún más difíciles de entender. Cada experimento fue básicamente absurdo. Si bien uno podría esperar que una persona esté de acuerdo en que el estudio de los efectos del castigo en el aprendizaje vale la pena, todo el procedimiento experimental de principio a fin podría no tener ningún sentido, incluso para el hombre común. Una persona es atada a una silla e inmovilizada y se le dice explícitamente que va a estar expuesta a descargas eléctricas extremadamente dolorosas. Este experimento se vuelve más incrédulo y sin sentido cuando más se lleva a cabo. Se descalifica e invalida a sí mismo. Solo puede mostrar cuánto dolor una persona impondrá a otra. Y sin embargo, los sujetos continúan. Esa es a la vez la belleza y la tragedia de este experimento. Demuestra que la lógica más banal y superficial quizás ni siquiera es necesaria, pero seguramente es suficiente para producir un comportamiento destructivo en los seres humanos. Pensamos que habíamos aprendido esto de nuestros libros de historia. Quizás ahora lo hayamos aprendido en el laboratorio. Y hubiera pensado que una población que sufría horror como Alemania y vergüenzas por cometer el holocausto habría sido más reticente o más conservadora en electrocutar a una persona indefensa con 450 voltios, pero aparentemente no ha cambiado nada, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas reflexiones de las víctimas del genocidio y algunos investigadores. Los seres humanos tienen una capacidad asombrosa para el mal, y por cada persona que apretó el gatillo o escaldó al neonato, como vimos antes, que escaldar es como darle como quemarlo químicamente al bebé. Hay familiares, amigos e incluso partidarios mayoritarios que sabían de la masacre y no hicieron nada para detenerla. No podemos argumentar que individuos inusualmente depravados perpetran estos males. Las dificultades pueden alentar a algunos de ellos, perdón por los perros, pero la mayoría de ellos no fueron violados ni abusados cuando eran niños. Son simplemente gente común, hijos e hijas, hermanos y hermanas, madres y padres. La mayoría de estos asesinos también hicieron muchas cosas bonitas. Acariciaron al perro de la familia, hornearon galletas, dieron regalos, ayudaron a un amigo necesitado o jugaron con sus hijos justo antes o después de cometer atrocidades. Está la frase que incluso Hitler adoraba a los animales, ¿verdad? Hannah Arendt, en su libro de 1963, bueno, aquí está abajo, no lo voy a pronunciar, a la derecha, informó sobre el juicio del administrador de Auschwitz, o sea, Adolf Eichmann. Arendt concluyó que el problema con Eichmann era que muchos eran como él, ni pervertidos ni sádicos, que eran y siguen siendo terrible y espantosamente normales. El psicólogo, profesor e investigador del Holocausto, Israel Charny, escribió: a veces, sentado en una reunión del personal de un hospital psiquiátrico moderno, podía ver cómo podía ocurrir un genocidio. Los ingredientes estaban todos ahí: las facciones amargas y odiosas del personal que se disfrazaban con la pompa y la circunstancia de una conferencia de salud mental, la superioridad apenas disimulada y el desdén por el desventurado paciente, la condescendiente simpatía y rectitud profesional que apenas ocultaban la brutalidad
de las llamadas terapias modernas de descargas eléctricas y cirugía cerebral, el deshumanizador agrupamiento cotidiano de pacientes anónimos en rutinas anónimas, en todas partes, en hermosas familias que perseguían a uno o más de sus miembros, en las universidades que amaba, donde las intrigas y el odio de los profesores no conocían límites, en los despiadados eso es como las copas de gracia, de los asesinatos empresariales, en la pomposa frialdad de los médicos exaltados que se alejan de los temores de muerte de sus pacientes. Pensaríamos que el sesgo natural de las víctimas sería pensar que sus victimarios son inhumanos, pero eso no es cierto. Ha sido fascinante, y dice Clay Jones, dice que ha sido fascinante para mí que absolutamente todos los investigadores de genocidio que he leído, y he leído muchos de ellos, y absolutamente todas las víctimas de genocidio que he leído a una persona, concluyen que el genocidio es lo que hace una persona promedio. El profesor y sobreviviente del holocausto Fred E. Katz resume exactamente qué tipo de persona participó en el holocausto. Escribió que solo una pequeña proporción de los asesinatos masivos son atribuibles a las acciones de aquellas personas a las que llamamos criminales o locos o personas socialmente alienadas o incluso personas que identificamos como personas malvadas. Más bien en realidad fueron ejecutados por gente corriente de la población, gente común como tú y yo. Kant pregunta, ¿quién llevó a cabo los planes de Hitler y Stalin? Su conclusión, gente común como tú y yo. Luego pregunta, ¿quién proporciona la inteligencia, la capacidad intelectual, el pensamiento ordenado para traducir filosofías locas en un curso de acción práctico? Gente común como tú y yo. Finalmente, ¿quién proporciona el esfuerzo sostenido silencioso, el trabajo duro y sencillo que se necesita para llevar a cabo grandes programas de acción asesina? Gente común como tú y yo. Y aunque la familia de Katz, de este señor, fue asesinada en el holocausto, él considera que los perpetradores son personas comunes. Cada semestre, Clay Jones asigna el libro Hombres Ordinarios, Batallón de Policía de Reserva 101 y la Solución Final en Polonia, de Christopher Browning. Y como probablemente adivinó por el título, Browning concluyó, yo podría haber sido el asesino o el evasor. Ambos eran humanos. Una de las conclusiones de Browning, por cierto, es que quienes cometían crímenes atroces no temían que su negativa tuviera consecuencias nefastas. El teólogo Langdon, casi que no lo sé pronunciar bien, Gilkey creía que los humanos eran básicamente buenos hasta que los japoneses lo llevaron a un campo de internamiento con otros 2000 hombres, mujeres y niños durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón, voy a cerrar la puerta, porque si no, mis perros ladran mucho. Ok. Dice que como resultado de esa experiencia, Gilkey concluyó, nada indica tan claramente la creencia fija en la bondad innata de los humanos como lo hace esta confianza en que cuando las cosas empeoran y se nos revela lo que realmente somos, todos seremos buenos el uno con el otro. Nada podría estar tan totalmente equivocado. Langdon Gilkey llamó a nuestra amabilidad el pulido final de la moral fácil. O sea, al final, Langdon vio que todo lo que él creía era mentira y todos los seres humanos eran malvados. El sobreviviente de Auschwitz, Elie Wiesel, observó del administrador de Auschwitz, Adolf Eichmann, que era un hombre corriente, dormía bien, comía bien, fue un padre ejemplar, un esposo considerado. Wiesel escribió ingenuamente, estaba buscando la marca en su frente que revelaría que había cavado una tumba dentro de sí mismo. Me perturbó su apariencia y comportamiento normales. Wiesel dijo que esperaba ver a un loco, pero era un hombre como cualquier otro. En otra parte, Wiesel concluyó, en el fondo, el hombre no es solo verdugo,
no solo víctima, no es solo espectador, es los tres a la vez. Asimismo, el sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, escribió: debemos recordar que estos fieles seguidores, entre ellos los diligentes ejecutores de órdenes humanas, no nacieron torturadores, no eran, con pocas excepciones, monstruos, eran hombres comunes. Considere también la conclusión del sociólogo Harald Welzer, dice así: nos quedamos entonces con la más incómoda de todas las realidades, la gente corriente, normal, que comete actos de extraordinaria maldad. Esta realidad es difícil de admitir, comprender, asimilar. Al observar a los perpetradores del genocidio y las matanzas en masas, ya no necesitamos preguntarnos quiénes son estas personas. Sabemos quiénes son. Ellos son tú y yo. Y es importante señalar que una de las razones por la que tantas víctimas e investigadores del Holocausto concluyen que los perpetradores fueron personas comunes, y esto es porque muchos judíos ayudaron a los nazis en los asesinatos. Los judíos a menudo administraban los guetos y manejaban las cámaras de gas y los crematorios. O sea, literalmente los judíos mataban judíos. Y asimismo, Alexander y su apellido súper raro, no sé qué, quien sufrió 8 años en el Gulag soviético, pregunta: ¿dónde apareció esta tribu de lobos entre nuestra gente? ¿Realmente proviene de nuestras propias raíces? ¿Nuestra propia sangre? Es nuestra. Y para que no andemos alardeando con demasiado orgullo del manto blanco de los justos, que todos se pregunten: si mi vida hubiera sido diferente, ¿no me habría convertido yo en un verdugo? Es una pregunta terrible si uno se la responde con sinceridad. Así que hagamos ahora la misma pregunta a este señor. Si nuestras vidas hubieran sido diferentes, si nunca nos hubiéramos convertido en cristianos, si hubiéramos nacido en una sociedad diferente o en un momento diferente, ¿podríamos haber sido guardias en Auschwitz o en un gulag soviético? Si respondemos que sí, entonces demuestra que realmente hay algo mal en la humanidad. Pero para aquellos que respondan no a esta pregunta, tengo dos cosas que decir. Primero, les preguntaría sobre qué base lógica podrían llegar a la conclusión de que de alguna manera nacieron de mejor, o sea, de manera mejor que los millones de aquellos quienes cometieron estas atrocidades, o que al menos aprobaron las atrocidades de otros. Entonces también le recordaría que creer en la superioridad innata de uno es casi siempre el padre de genocidio. Nos guste o no, todos nacimos habilitados para hacer un Auschwitz. Pero aún así, algunos se resisten a esta conclusión. En una negación sonriente y con los ojos cerrados, algunos dirán que aquellos que perpetraron el genocidio deben haber sido abusados cuando eran niños, o criados por padres severos, o algo, cualquier cosa. Estas personas simplemente no quieren creer, no pueden permitirse creer que ellos y sus hijos nacieron habilitados para hacer un Auschwitz. Están desesperados por escapar de la conclusión de que todos nosotros podríamos cometer un genocidio. No obstante, los escépticos e incluso muchos cristianos argumentarán que pasara o no el Auschwitz, todavía hay gente buena. Bueno, esta es la conclusión de este capítulo de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y como vieron, voy a dejar de compartir pantalla, perdón. Como vieron, no hay nadie, como dice la Biblia, más bien, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, parafraseando eso sí, y ya vimos que históricamente todo el mundo hace masacres, ya vimos que en estudios psicológicos vimos que cualquiera le daría una descarga de 450 voltios a una persona inocente, incluso un experimento. Y vimos que
incluso las personas que fueron, vieron a gente morir en el holocausto, en los campos de concentración, dijeron que estas personas que lo hacían eran gente común y corriente, como tú y yo. Entonces yo quiero que ustedes aprendan que la Biblia tiene razón cuando dice que todos nosotros tenemos el pecado de Adán y Eva, y que de alguna manera, si fuéramos nosotros en el lugar de Adán, hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? Desobedecer a Dios. Y ahora que tenemos aún peor la naturaleza pecaminosa, eh, que todos los humanos ahora tienen y que solo el Espíritu Santo puede revertirla, podemos saber que de verdad necesitamos ayuda, porque si cualquier momento podríamos hacer una matanza si nos permitieran. Y una de las cosas que no sé si ya hemos visto, o uno de los puntos que dio a cabo Clay Jones, es que algunos dice, ¿por qué no hacemos matanzas a cada rato? Y es que por asuntos sumamente egoístas, o sea, no queremos que nos metan a la cárcel. No es porque somos buenos en sí, simplemente no queremos consecuencias malas sobre nosotros. Pero a cada rato vemos a gente que quiere, cuando ven a alguien haciendo algo mal o cuando tiene algún rencor contra alguien, no, se le es muy fácil decir que quieren golpearlo, meterle un puñetazo, dar sopa de muñeca, como muchos dicen, cosas así. Pero sí nos debe dar o hacernos ver que sí tenemos un problema y la humanidad tiene un problema sobre el mal. Bueno, la próxima clase vamos a ver el siguiente capítulo, que no me acuerdo cuál es, déjenme verlo. Eh, Aquí lo tengo rápido. Dice, ¿por qué? El siguiente capítulo que vamos a ver es ¿por qué no hay gente buena? Y vamos a tener los próximos meses. Vamos a ver ese capítulo y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre esta clase. Sí, bueno, creo que es algo que si bien lo estamos viendo como, desde un punto de vista de lo más, o las peores atrocidades, ¿verdad?, que han sucedido en el planeta y a nivel histórico, también es algo que podemos aplicar al diario vivir, al día a día, tanto en las pequeñas cosas como cuando salimos y alguien se queja por un alto, el otro desearía como levantarse y pegarle al del carro que se le metió, que se le atravesó, o alguien que simplemente iba a agarrar bus y el chofer decidió por cuestión de tiempo no hacer esa parada, sino seguir directo, y todo esto que sucede en nuestro pensamiento, que poco a poco se va gestando ahí, este, cuando ya en algunas personas se vuelve algo común y comienzan a hacer esas atrocidades por el que están acostumbrados a vivir en situaciones donde hay mucha violencia y demás, y ahí se ve desarrollado, es muy fácil para las personas que no están acostumbradas a eso juzgar. Y si bien no estoy diciendo que eso esté bien, pero realmente si pudiéramos, como decía Alan, si pudiéramos hacerlo con total libertad de no obtener ninguna reprimenda, lo haríamos. Entonces, a veces eso se mantiene en nuestro pensamiento o en nuestros corazones, que al final de cuentas, digo, una de las cosas más engañosas es nuestro propio corazón. A veces desearíamos el mal a alguien, o hay mucho orgullo, hay mucho deseos tan pues pecaminosos que se van gestando ahí y se van desarrollando a través de nuestros pensamientos, a veces es cuestión de eh, estar muy bien en el sentido de no solamente desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista este, que le permita a la sociedad, sino que sea algo que
le nazca a uno realmente luchar contra esa maldad, porque tampoco es como que la vamos a negar, de que no hay maldad de mí ser y yo soy santo y puro, y verdad, pero creo que es algo que podemos hacerle frente y ser apartados, ¿verdad? Porque Dios nos llama a ser santos, no significa ser completamente no pecar nunca en Ujú. nuestro corazón, sino más bien apartarnos de esos deseos del mal y arrepentirnos, sabiendo de que somos malos y Dios nos está redimiendo con su sangre, ¿verdad?